Hay un instante en que la vida te susurra, justo en el borde del sueño y la vigilia, que todo lo que has soportado hasta ahora puede transformarse sin necesidad de una gran tormenta externa. Esa chispa, a veces tan sutil como la luz que se cuela entre la cortina al abrir los ojos, puede ser el punto de inflexión que rompe el ciclo de la monotonía que ha marcado tus días. No se trata de un milagro que llegue de la nada, sino de una decisión interior que, aunque parezca una mínima vibración, tiene la fuerza de mover montañas internas. Mientras el sol se asoma tímido por la ventana, el aire fresco acaricia tu piel y un silencio profundo se instala entre los pensamientos, puedes sentir la señal que te invita a decir basta, a reconocer que el peso que llevas sobre los hombros es una carga que ya no necesita definirse como tu destino. Es el momento exacto en que la mente, cansada de repetir los mismos lamentos, abre una rendija para una nueva historia, y esa rendija se alimenta de palabras simples, aunque poderosas, que pueden reescribir la narrativa que hasta ahora habías aceptado como inmutable. Si lo que estás escuchando te llega al corazón, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu comentario abajo, compartiendo qué palabra o frase deseas comenzar a repetir en tus mañanas. Esa pequeña acción fortalecerá la energía que estamos cultivando juntos. Imagina que cada amanecer sea un pacto silencioso contigo mismo, un espacio sagrado donde el eco de tu voz es la única verdad que importa. No subestimes la capacidad de una frase que, pronunciada con la intención de que tu propio ser dependa de ella, puede convertirse en la llave que abre los corazones atados por años de duda. Visualiza que al colocarte la mano sobre el pecho, sintiendo el latido constante que ha acompañado cada paso, susurras: estoy dispuesto a soltar lo que ya no me sirve, a permitirme ser suficiente tal como soy. Esa declaración, repetida día tras día, no es una promesa vacía, es una semilla que se planta en la tierra fértil de tu subconsciente. Con cada repetición, el suelo interior se vuelve más suave, más receptivo, y el germen de una nueva identidad comienza a brotar. El primer día, el sonido de tus palabras puede encontrarse con resistencia. La mente, acostumbrada al ruido del autocrítico, puede protestar con un murmullo de incredulidad. Ya lo he intentado antes, nada cambia. Esa voz no es tu enemiga, sino la sombra de la vieja máquina que ha operado bajo el esquema del sufrimiento. Acogiendo esa protesta con compasión, puedes responder suavemente: entiendo tu temor, pero hoy elegimos caminar en otro camino. Cada respuesta gentil desactiva la cadena de pensamiento que antes mantenía la silla vacía del dolor ocupada por la autocrítica. Con el paso de los días, esa silla se vacía aún más, y el espacio que queda es un escenario donde puedes situar la autoaprobación, la gratitud y la alegría como protagonistas de tu realidad. Al avanzar hacia el tercer amanecer, la práctica se vuelve un ritual de reconexión profunda con el propio cuerpo. Coloca la mano donde sientas tensión, en la nuca, en los hombros, o donde el pecho se contraiga sin razón aparente. Respira profundamente, y mientras el aire llena tus pulmones, pronuncia: mi cuerpo es mi aliado, agradezco su sabiduría y su capacidad para sanar. Cada inhalación lleva consigo la energía de la intención, y cada exhalación libera los viejos patrones que han mantenido la rigidez física y emocional. Con el tiempo, notarás que la rigidez se disipa como niebla al sol, que el ritmo cardíaco se vuelve más calmado, que la respiración fluye sin esfuerzo, y que esas pequeñas señales son testigos del proceso de transformación interna. En el cuarto día, el espejo se convierte en un aliado poderoso. Al mirarte, no busques los defectos o los recuerdos de lo que no te gusta. En su lugar, dirige una mirada de curiosidad y ternura hacia los ojos que te observan. Di en voz baja, pero con convicción: me acepto tal como soy, celebro mi crecimiento y reconozco mi valor. Esa afirmación rompe el espejo de la autonegación y comienza a reflejar una imagen más amable, una que reconoce la dignidad intrínseca que siempre ha estado allí, escondida bajo capas de juicio. Con cada día que pases frente al cristal, el reflejo se vuelve más claro y la conexión contigo mismo se vuelve más profunda, como si estuvieras reconociendo a un viejo amigo
que ha estado a tu lado todo el tiempo, pero al que ahora le das la bienvenida con los brazos abiertos. Cuando el quinto amanecer llegue, la gratitud se instala como una corriente constante que baña cada experiencia. Antes de levantarte de la cama, cuenta mentalmente al menos 3 cosas por las que estás agradecido. La luz que atraviesa la ventana, el sonido a lo lejos que te recuerda que el mundo sigue vibrando, la sensación de tus pies tocando la alfombra. Luego, extiende esa gratitud hacia el día que comienza diciendo: estoy agradecido por la oportunidad de vivir este día con corazón abierto. Esa actitud transforma los momentos ordinarios en milagros silenciosos, y el universo responde con pequeños regalos, una sonrisa inesperada, una coincidencia que parece orquestada, una solución que aparece justo cuando la necesitabas. La gratitud, al nutrir el corazón, crea un campo magnético que atrae más razones para estar agradecido, creando un círculo virtuoso que alimenta la expansión de la felicidad interior. En el sexto amanecer, la armonía se vuelve la melodía que guía tus pasos. En lugar de luchar contra los retos que aparecen, elige fluir con ellos, reconociendo que cada obstáculo lleva dentro de sí la semilla de una lección más profunda. Repítete: confío en el flujo de la vida, acepto lo que viene y respondo con serenidad. Con cada desafío que afrontas bajo esa luz, la respuesta no es la resistencia, sino la adaptabilidad, y esa flexibilidad te permite moverte con gracia en medio de la corriente, sin perder la esencia de quién eres. La armonía no surge de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de mantener el centro interior firme mientras todo a tu alrededor cambia. El séptimo día, la alegría, llega como una brisa ligera que despeja la niebla del día a día. No esperes que la felicidad sea un estado permanente, sino un destello que puedes invocar cuando lo necesitas. Expresa con voz clara: merezco sentir alegría, permito que el placer y el humor entren en mi vida. Permítete reír, aunque sea por algo pequeño, y siente cómo esa energía levanta la vibración de todo tu ser. La alegría no solo ilumina tu día, también envía una señal al universo de que estás listo para recibir experiencias que resuenen con esa frecuencia, invitando a encuentros más auténticos y a momentos de pura conexión. A medida que estas semanas se despliegan, notarás que el proceso no es lineal. Habrá días en que la voz interior se vuelva escasa, momentos en que la duda vuelva a intentar ocupar su lugar, pero cada regreso al ritual es una reafirmación de tu compromiso contigo mismo. Cada vez que repites esas palabras, incluso cuando sientes que no creen en ellas, estás sembrando posibilidades que el cuerpo y la mente absorberán sin que tú lo notes de inmediato. Los cambios se manifiestan en la forma en que tu respiración se vuelve más profunda al enfrentar una situación estresante, en cómo tus hombros ya no se encogen al escuchar una crítica, o en cómo, al mirar al espejo, puedes reconocer una chispa de paz que antes estaba oculta. Es la acción silenciosa del amor propio la que reordena los patrones internos y de esa manera reorganiza la realidad externa que te rodea. Ahora, mientras la luz del nuevo día se expande sobre tu entorno, la invitación sigue abierta. Cada mañana es una página en blanco, y la historia que decides escribir depende de la voz que elijas escuchar. Puedes continuar bajo la sombra de la autocrítica, o puedes avanzar con la certeza de que cada palabra de amor es una herramienta que moldea tu destino. El momento es ahora, el espacio está allí, y la decisión está en tus manos. ¿Qué paso darás en el siguiente amanecer para seguir escribiendo tu propia transformación? Una mañana, cuando el alba se desliza tímida sobre los tejados y el canto de los pájaros se cuela entre la cortina de luz, el cuerpo despierta con una sensación distinta. No es solo la frescura del aire, sino la certeza de que cada inhalación lleva consigo una intención más firme. El hábito de plantar palabras en la garganta, esa semilla que ha crecido bajo la superficie del día a día, empieza a manifestarse en la forma en que los gestos se hacen más ligeros, como si el peso escondido en los hombros hubiera encontrado un camino de escape. El movimiento de los dedos al abrir la ventana, la forma en que la mano se posa sobre el borde del escritorio, todo se vuelve una conversación silenciosa entre tu ser interior y el mundo que te rodea.
una danza sutil en la que cada paso está guiado por la melodía de la autocompasión que has aprendido a entonar. A medida que la jornada avanza, aparecen pequeñas oportunidades para poner a prueba la nueva narrativa que has empezado a escribir. En el trayecto hacia el trabajo, el tráfico que antes provocaba irritación ahora se percibe como un espacio para observar el pulso de la ciudad, para escuchar el latido del motor del propio corazón y recordar la frase que has estado cultivando. Acepto lo que llega y respondo con serenidad. Esa frase, repetida en la mente mientras el semáforo cambia, actúa como un ancla que te impide ser arrastrado por la corriente de la frustración. Cuando una conversación inesperada surge con un colega que suele desencadenar críticas internas, notas cómo la respuesta automática de defensa se debilita. En su lugar, una sonrisa tranquila acompaña la palabra gracias, y la interacción se vuelve un intercambio de energía más suave, como el roce de dos telas delicadas que, sin rozarse con fuerza, se funden en un tejido armonioso. Cada gesto amable, cada pausa consciente, se acumula como una capa invisible de protección que poco a poco transforma la percepción de los retos cotidianos, convirtiéndolos en oportunidades de práctica y no en obstáculos insuperables. Si este mensaje está resonando en tu interior, te invito a suscribirte al canal y a dejar tu comentario abajo, compartiendo la palabra o frase que deseas abrazar en tus mañanas. Esa pequeña acción fortalecerá la energía que estamos cultivando juntos y permitirá que la comunidad siga creciendo con intención. Los días continúan desplegándose como páginas de un libro que se escribe a sí mismo. En el 10º amanecer, la práctica se vuelve una conversación interna más fluida, como si la voz que antes murmuraba dudas ahora susurrara posibilidades. Al sentarte frente al espejo, ya no buscas la perfección ni el defecto. En cambio, escuchas el murmullo de tu respiración y respondes con la afirmación de que cada arruga, cada línea, cuenta una historia de resistencia y crecimiento. Esa mirada compasiva abre una puerta hacia la auto-reconexión, una ruta que lleva al reconocimiento de que la dignidad no depende de la apariencia externa, sino de la integridad que late bajo la piel. Con cada reflexión, el espejo se transforma en un portal que refleja no solo la imagen, sino el estado interno de gratitud y aceptación que se ha ido consolidando. Al caer la tarde, cuando la luz se vuelve dorada y el polvo de los sueños se asienta en el aire, la práctica se expande hacia el acto de escuchar a los demás. Una conversación con un amigo que atraviesa su propio proceso de cambio se vuelve un espejo donde tus propias palabras de aliento encuentran resonancia. Decir, estoy contigo, no es solo un gesto de apoyo, sino una confirmación de que la red de compasión que estás tejiendo se extiende más allá de tu propio ser. Cada escucha activa, cada pausa antes de responder, se vuelve una forma de sembrar la misma semilla que has plantado en ti, la de la presencia consciente. Con el pasar de las semanas, la resistencia interna comienza a disiparse como niebla bajo el sol del mediodía. Los patrones automáticos que antes se activaban sin permiso ahora se observan con curiosidad, y esa curiosidad les quita el poder de dictar tu estado de ánimo. En lugar de luchar contra el pensamiento de «ya lo he intentado antes», lo observas como una nube pasajera, reconociendo su forma pero sin aferrarte a ella. Esa distancia mental permite que nuevas posibilidades emerjan, como brotes verdes que asoman entre el asfalto. Cada vez que la mente intenta regresar al terreno familiar del autocrítico, una respiración profunda actúa como un puente que te devuelve al presente, recordándote la promesa que hiciste al alba. Estoy dispuesto a soltar lo que ya no me sirve. En los momentos en que el silencio se hace más denso, la práctica de la gratitud se vuelve el faro que ilumina el camino. No es necesario esperar a eventos grandiosos. La gratitud se encuentra en la taza de té caliente, en el sonido de la lluvia contra la ventana, en el simple hecho de respirar. Al enumerar esas pequeñas bendiciones, el corazón se llena de una vibra que atrae más motivos para agradecer, creando una espiral ascendente que eleva la frecuencia de tu experiencia cotidiana. Esa energía, una vez despertada, actúa como un imán que trae encuentros inesperados, una sonrisa de un desconocido, una coincidencia que parece orquestada,
una solución que surge justo cuando la necesitabas. A medida que la rutina se vuelve un ritual sagrado, la armonía interna se vuelve la melodía que guía cada paso. Cuando una dificultad aparece, no la ves como una ruptura, sino como una nota disonante que, al ser aceptada, se integra en la sinfonía de tu vida. Decir confío en el flujo de la vida no es una negación de los problemas, sino una afirmación de que dentro de ti reside la capacidad de adaptarte y responder con serenidad. Esa flexibilidad te permite moverte con gracia entre los cambiantes ritmos del día, manteniendo el centro mientras todo a tu alrededor se transforma. Finalmente, la alegría se manifiesta como una brisa ligera que atraviesa la mañana, recordándote que la felicidad no es un estado permanente, sino un destello que puedes invocar cuando lo necesites. Al permitirte reír, aunque sea por una ocurrencia mínima, activas una frecuencia que vibra en sintonía con el universo, atrayendo experiencias que resuenan con esa energía. La risa rompe la rigidez del día, abre espacio para la creatividad y fortalece la conexión contigo mismo y con los demás. Cada paso que das en este proceso es una prueba viva de que la transformación no depende de eventos externos, sino de la decisión interna de cambiar la narrativa que hasta ahora habías aceptado como inmutable. La historia que estás escribiendo se despliega día a día, guiada por la voz que eliges escuchar, por las palabras que decides repetir, por los gestos que decides honrar. La luz del nuevo día sigue expandiéndose, y el horizonte permanece abierto, invitándote a seguir explorando qué otros capítulos pueden nacer de esa chispa silenciosa que ahora arde dentro de ti. ¿Qué nueva pregunta surgirá en tu interior al alzar la mirada hacia el siguiente amanecer y cómo responderás a ella con la convicción que ya estás cultivando? Cuando la tarde se despliega como una hoja de papel crujiente bajo la brisa, la quietud que se instala no es la ausencia de movimiento, sino la presencia de una atención más profunda. Cada paso que das sobre el asfalto parece resonar con una frecuencia distinta, como si tus zapatos, al rozar el pavimento, emitieran una sutil melodía que solo tú puedes percibir. Esa música interna se vuelve el lenguaje con el que el mundo te habla, y la clave está en afinar el oído para distinguir los matices, el crujido de las hojas secas bajo los pies, el susurro de la gente que pasa sin detenerse, el latido acelerado del corazón que, sin que te des cuenta, se alinea con el pulso de la ciudad. En ese alineamiento nace una sensación de pertenencia que no depende de la cantidad de interacciones externas, sino de la calidad del diálogo interno que sostienes contigo mismo. Cada vez que una idea se asoma al borde de la mente, como una chispa que intenta encenderse, la observas sin apresurar su desarrollo, le das espacio para expandirse y en ese proceso descubres que la creatividad florece no bajo la presión del tiempo, sino en la paciencia de la pausa. Al entrar al edificio donde trabajas, el sonido de la puerta, al cerrarse, deja escapar una oleada de aire que parece limpiarte la garganta, como si el propio entorno te invitara a respirar con mayor claridad. La rutina que antes era una cadena pesada, ahora se convierte en una serie de momentos que puedes moldear con la intención que has cultivado, el saludo al compañero que comparte la máquina de café, la mirada fugaz al reloj que indica la hora exacta en que el sol comienza a declinar, la forma en que eliges organizar tu escritorio antes de sumergirte en la jornada de tareas. Cada gesto se vuelve un acto de autocompasión. Al colocar el bolígrafo en la libreta, no lo haces simplemente para escribir, sino para recordarte que cada trazo es una promesa que haces contigo, una señal de que tu voz interna está presente y comprometida. Cuando llega el primer correo que suele provocar ansiedad, en lugar de cerrarte, lo lees con un tono de curiosidad, como quien examina un objeto desconocido bajo una lámpara, permitiendo que la luz de la observación disuelva el velo del temor. Esa curiosidad, al convertirse en hábito, transforma los retos laborales en laboratorios de aprendizaje, donde cada error se percibe como una pista que te dirige hacia una solución más adecuada, y cada éxito se celebra con la humildad de quien reconoce que el camino sigue abierto y lleno de posibilidades. En el momento del almuerzo, la pausa alimenta no solo el cuerpo, sino también el espacio interno donde germinan los pensamientos más genuinos.
Sentado en la terraza, con el sol tibio acariciando la piel, el aroma del plato que tienes delante actúa como un recordatorio de que el placer está en los detalles, no en la magnitud del evento. Al saborear cada bocado con plena atención, descubres que la gratitud se manifiesta en formas tan simples como el crujido de la salsa al romperse contra el tenedor o el suave murmullo de la conversación que se teje alrededor sin que tengas que forzarla. Esa práctica de comer conscientemente se extiende más allá del momento, cuando la tarde avanza y el cuerpo empieza a sentir el cansancio. La energía que has almacenado en la gratitud y la presencia se convierte en un motor silencioso que te impulsa a seguir adelante sin que la fatiga te domine. En ese punto, una frase que has repetido tantas veces que se ha convertido en parte de tu respiración, confío en la fluidez del día, vuelve a resonar en tu interior, y la repites suavemente como un mantra que sostiene el equilibrio entre la acción y la reflexión. Si este viaje interior está resonando contigo, te invito a suscribirte al canal y a dejar tu comentario abajo, compartiendo la palabra o frase que deseas abrazar en tus mañanas. Esa pequeña acción fortalecerá la energía que estamos cultivando juntos y permitirá que la comunidad siga creciendo con intención. Al regresar al escritorio, la tarde se ilumina con un tono dorado que parece extraído de un cuadro impresionista, y la luz que se cuela por la ventana dibuja sombras que bailan al ritmo de tus pensamientos. Esa danza lumínica te recuerda que la claridad no siempre proviene de la ausencia de oscuridad, sino de la capacidad de reconocer la forma en que la luz y la sombra coexisten. Cuando un proyecto inesperado aparece, en lugar de percibirlo como una interrupción, lo observas como una oportunidad para aplicar la flexibilidad que has estado entrenando. Cada desafío se vuelve una hoja en blanco, donde puedes dibujar nuevas posibilidades, y la ansiedad que alguna vez acompañó la incertidumbre se disuelve en una curiosidad serena. La conversación con tu propio interior se vuelve más fluida, y cuando una voz interior te dice que lo imposible es inalcanzable, tú respondes con una sonrisa interior, recordando que la imposibilidad es solo una palabra que pierde su peso cuando la sostienes con la respiración consciente. A medida que la jornada se aproxima a su cierre, el crepúsculo tiñe el horizonte de tonos violeta y cobre, y el día parece exhalar un suspiro colectivo. En ese instante, la práctica de la escucha activa se vuelve un puente que conecta tu mundo interno con el de los demás. Una llamada telefónica de un amigo que atraviesa un momento de incertidumbre se transforma en un espejo donde tus propias palabras de aliento encuentran resonancia. Al decir "te acompañó mi pensamiento", no solo ofreces consuelo, sino que también reafirmas la red de compasión que has tejido a lo largo del día. Una red que se extiende más allá de los límites de tu propia existencia. Cada pausa antes de responder, cada inhalación profunda que tomas antes de elegir una palabra, se convierte en una semilla que cultiva la presencia consciente en la interacción, creando un espacio donde la empatía fluye sin esfuerzo. Con el paso de las semanas, esa semilla germina en formas que ni siquiera podías imaginar al principio. Los patrones automáticos que antes surgían como reacciones instintivas se vuelven observables, como nubes que cruzan el cielo sin que el sol se detenga. Cuando la mente intenta regresar a viejas rutas de autocrítica, el simple acto de respirar de forma profunda actúa como un interruptor que te devuelve al punto de partida, a la promesa silenciosa que hiciste al alba: estoy dispuesto a soltar lo que ya no me sirve. Esa disposición a dejar ir se manifiesta en pequeñas acciones: cerrar una puerta sin detenerse en el ruido, dejar pasar un pensamiento sin alimentarlo, aceptar una llamada inesperada sin que la frustración se alce. Cada momento de desapego abre un espacio donde la gratitud florece espontáneamente, como una hoja que brota en medio de la piedra. La gratitud, lejos de ser un concepto abstracto, se materializa en los detalles cotidianos. La calidez del té entre tus manos, el sonido de la lluvia golpeando suavemente la ventana, la sensación de la alfombra bajo tus pies mientras caminas descalzo en la casa. Al enumerar esas pequeñas bendiciones, el corazón vibra en una frecuencia que atrae más motivos para agradecer, creando una espiral ascendente que eleva la energía de tu experiencia diaria. Esa energía,
una vez despertada, actúa como un imán que atrae encuentros inesperados. Una sonrisa de un desconocido que cruza la calle. Una coincidencia que parece orquestada por el universo. Una solución que surge justo cuando la necesitabas. Cada una de esas experiencias refuerza la creencia de que el mundo responde a la vibración que emanas. Y tú te conviertes en el artífice de ese delicado equilibrio entre lo interno y lo externo. Cuando la rutina se transforma en un ritual sagrado, la armonía interna se vuelve la melodía que guía cada paso. Si una dificultad aparece, no la percibes como una ruptura, sino como una nota disonante que al ser aceptada, se integra en la sinfonía de tu vida. Decir confío en el flujo de la vida no niega la existencia de los problemas, sino que afirma la capacidad que reside dentro de ti para adaptarte y responder con serenidad. Esa flexibilidad te permite moverte con gracia entre los cambiantes ritmos del día, manteniendo el centro mientras todo a tu alrededor se transforma. La risa, esa brisa ligera que atraviesa la mañana, vuelve a ser una herramienta poderosa. Reírte incluso de una ocurrencia mínima activa una frecuencia que vibra en sintonía con el universo, atrayendo experiencias que resuenan con esa energía. Cada carcajada rompe la rigidez del día, abre espacio para la creatividad y fortalece la conexión contigo mismo y con los demás. En este proceso, cada paso que das se convierte en una prueba viva de que la transformación no depende de eventos externos, sino de la decisión interna de cambiar la narrativa que hasta ahora habías aceptado como inmutable. La historia que estás escribiendo se despliega día a día, guiada por la voz que eliges escuchar, por las palabras que decides repetir, por los gestos que decides honrar. La luz del nuevo día sigue expandiéndose, y el horizonte permanece abierto, invitándote a seguir explorando qué otros capítulos pueden nacer de esa chispa silenciosa que ahora arde dentro de ti. La pregunta que se asoma al alzar la mirada hacia el siguiente amanecer aún no tiene respuesta definitiva. Sin embargo, la convicción que ya estás cultivando sugiere que la respuesta se revelará en cada respiración consciente que elijas hacer. ¿Qué nueva interrogante surgirá en tu interior al observar el horizonte y cómo decidirás responderla con la misma intención que hoy has sembrado? El aire se vuelve más denso a medida que la tarde se transforma en un lienzo de sombras alargadas, y cada respiración que tomas se siente como una nota sostenida en la partitura de tu día. Mientras caminas de regreso a la oficina, la luz que se cuela entre los cristales dibuja arabescos de oro sobre el mobiliario, y el reflejo de tus propios pasos se vuelve una coreografía silente que invita a observar la cadencia del movimiento. Al acercarte al escritorio, notas cómo la silla cruje bajo tu peso, una vibración que parece susurrar que el cuerpo también participa del diálogo interno que has estado cultivando. Esa conversación no es un monólogo, es una lluvia de preguntas que caen suavemente, cada una con la intención de abrir una puerta interior. ¿Qué historia se está gestando en el espacio entre el teclado y la pantalla? ¿Cómo se entrelazan los pensamientos fugaces con la materia tangible que deseas crear? Al sentarte, el teclado ofrece una textura familiar, sus teclas listas para recibir la energía de tus dedos. En lugar de lanzarte a escribir sin rumbo, haces una pausa, permitiendo que la mente se asiente como la bruma que se posa sobre un lago al amanecer. La idea que asoma al borde de tu conciencia se vuelve una chispa contenida, y la observas con la curiosidad de un naturalista que estudia el comportamiento de una mariposa antes de atraparla. Esa observación sin prisa crea una zona de gracia donde la creatividad florece sin la presión del tiempo. Cada clic de tecla resuena como un pequeño tambor que marca el ritmo de una danza interior, y la frase que emerge comienza a tomar forma como una ola que se acerca a la orilla, cargada de espuma y movimiento, pero siempre respetando la paciencia del lienzo que la recibe. En este momento, una notificación aparece en la pantalla, una invitación a una reunión inesperada. La primera reacción podría ser la resistencia, el impulso de proteger el espacio de trabajo que has creado con tanto esmero. Sin embargo, la práctica que has ido sembrando permite que esa señal sea percibida como una oportunidad para expandir la flexibilidad de tu ser. En lugar de ver la reunión como una interrupción,
la recibes como una nueva partitura que se suma a la melódica sinfonía de tu jornada. La puerta se abre a nuevos sonidos, a voces que se entrelazan con la tuya, y el intercambio que se genera se transforma en un espejo donde puedes observar la calidad de la escucha que ofreces. Cada palabra que escuchas, cada pausa que respetas antes de responder, es un acto de presencia que refuerza la red de conexión que has ido tejiendo a lo largo del día. En esa interacción descubres que la verdadera autoridad no reside en la imposición de ideas, sino en la capacidad de crear un espacio donde la energía colectiva pueda fluir sin fricción. Mientras la reunión avanza, una solución inesperada brota en medio de la discusión, surgida precisamente porque la mente estaba enfocada en la calma y la observación. Esa solución no es la consecuencia de una presión externa, sino el fruto de la claridad que emerge cuando el ruido interno se silencia. Cada vez que la ansiedad intenta volver a tomar su lugar, la respiración profunda actúa como un ancla que te devuelve al presente, recordándote que el diálogo interno es una herramienta poderosa capaz de transformar el caos en orden. La conversación culmina con un acuerdo que parece una promesa silenciosa entre todos los participantes: comprometerse a actuar con intención, a observar los detalles antes de lanzarse a la ejecución, a confiar en la fluidez del proceso. Al cerrar la reunión, la puerta detrás de ti vibra ligeramente, como si el propio edificio reconociera el paso de una energía más ligera y consciente. Al salir de la sala, el sol ya ha descendido un poco más, y sus rayos atraviesan las ventanas, creando patrones de luz que bailan sobre el suelo. Te detienes un instante, dejando que esos destellos te recuerden que la claridad no es ausencia de sombra, sino la capacidad de reconocer la danza entre luz y oscuridad. Esta comprensión te acompaña mientras caminas hacia la pequeña cocina, donde un café recién preparado emite su aroma a tierra mojada después de la lluvia. El vapor que asciende se vuelve una señal visual de la energía que se está transformando, una metáfora visible del proceso interno que has estado cultivando. Sorbes el café lentamente, percibiendo cada matiz de su sabor, la amargura delicada que se equilibra con la dulzura del azúcar, la calidez que recorre tu garganta como un río que se abre paso entre rocas. Cada sorbo se convierte en un acto de agradecimiento, una afirmación de que los pequeños momentos son los que construyen el tejido de la experiencia. Si te está resonando este camino interior, suscríbete al canal y comparte tu reflexión en los comentarios. Cada mensaje que dejas añade una nota más a la sinfonía colectiva que estamos construyendo, y tu apoyo permite que sigamos explorando juntos estas sendas de atención plena. El espacio de la tarde se expande nuevamente cuando decides regresar al escritorio, pero esta vez lo haces con la intención de reorganizar tu entorno físico como una extensión de tu estado interno. Mueves la silla ligeramente, alinea el monitor para que la luz que recibe sea la más suave, y coloca una pequeña planta en la esquina, su hoja verde fresca como un recordatorio de que la vida sigue creciendo incluso en los rincones más inesperados de nuestra rutina. Cada objeto que colocas o retiras lleva consigo una señal que el subconsciente interpreta. El acto de ordenar se transforma en una ceremonia de deliberación consciente, una danza de intención que refuerza el sentido de control sin caer en la rigidez. Al abrir una hoja en blanco de tu cuaderno, éntala con la misma suavidad con la que la brisa acaricia la superficie del agua, y empieza a escribir sin prisas. Dejas que las palabras fluyan como un arroyo que encuentra su cauce, sin forzar la corriente, permitiendo que la tinta dibuje pensamientos que emergen desde lo profundo. Algunos fragmentos se presentan como versos breves, otros como ideas que parecen necesitar un tiempo para madurar, pero todos ellos comparten la característica de haber nacido en un espacio de quietud consciente. En esa hoja, una duda se insinúa: ¿cómo puedo llevar esta práctica de atención plena más allá del ámbito laboral y del hogar? La respuesta comienza a formarse mientras tu mirada se posa en la ventana, donde la escena exterior muestra a un ciclista que atraviesa la calle con la serenidad de quien conoce su propio ritmo. Observas cómo su postura es estable, cómo sus pedaladas son uniformes, y te preguntas si esa estabilidad
proviene de la práctica de la respiración, del aprecio por el momento presente. Decides, entonces, que la siguiente semana intentarás integrar breves momentos de observación consciente en tus desplazamientos. Tal vez, mientras esperas el semáforo, te tomes un instante para notar la textura del aire en la piel, el sonido distante de los claxones, el latido de tu corazón que se alinea con el pulso urbano. Esa pequeña incursión será un experimento, una semilla plantada en el terreno de la vida cotidiana, destinada a germinar en forma de mayor presencia, de menores reacciones automáticas, de una mayor apertura a lo inesperado. Mientras el día se despide, el cielo adquiere tonos violeta y cobre que se reflejan en los cristales, recordándote que cada ciclo tiene su propio color, su propia energía. El tránsito del color es también un recordatorio de la transitoriedad, de la forma en que los estados emocionales cambian y de cómo la práctica de la observación sin juicio permite navegar estas transiciones con mayor ligereza. Te das cuenta de que el verdadero desafío no está en buscar un estado permanente de paz, sino en aprender a reconocer y honrar cada emoción que surge, dejándola pasar como una nube que atraviesa el cielo sin que el sol pierda su brillo. En ese equilibrio, la frase que repites internamente, confío en la fluidez del día, vuelve a resonar, pero ahora lleva consigo la profundidad de haber sido puesta a prueba, de haber encontrado resistencia y haberla abrazado como parte del proceso. El sonido del timbre anuncia el fin de la jornada laboral, y al apagar la computadora, la luz que antes bañaba la pantalla se vuelve tenue, cediendo su lugar a la luz cálida de la lámpara de escritorio. Esa luz crea una atmósfera íntima, como si el mundo exterior se retirara para dar paso a un espacio interno más profundo. Te levantas y te diriges hacia la puerta, cruzando el umbral con la sensación de que cada paso que das fuera del edificio lleva consigo una carga de intención. En el hall, el aroma a madera y a detergente se combina, creando una sinfonía olfativa que te recuerda que la atención plena no se limita a los momentos conscientes deliberados, sino que impregna también los instantes que parecen triviales. Al salir al exterior, una brisa fresca acaricia tu rostro, levantando una corriente de pensamientos que se disuelven al contacto con el aire. En esa sensación, percibes la unión entre lo interno y lo externo, como si cada inhalación fuera un puente que conecta la energía de tu interior con la vibración del universo que te rodea. Caminar hacia tu coche se convierte en una exploración de los sonidos de la ciudad al anochecer. El rumor de los pasos en la acera, el canto lejano de un pájaro nocturno, el murmullo sutil de conversaciones que se escapan de las ventanas abiertas, todo se funde en un concierto que, aunque rastrero, lleva una melodía de vida que puedes escuchar si decides prestar atención. Mientras el motor arranca, el aroma a gasolina se mezcla con la fragancia de la noche, creando una combinación que, aunque inesperada, se vuelve parte del escenario sensorial que has aprendido a observar. En el trayecto de regreso a casa, el tráfico se vuelve más denso, pero en lugar de sentir frustración, tomas la oportunidad para observar cómo la paciencia se manifiesta dentro de ti. Cada parada en semáforo, cada coche que avanza lentamente, se convierten en recordatorios de que la velocidad no siempre equivale a progreso y que el fluir del día puede mantenerse en armonía aun cuando las circunstancias externas parezcan ralentizarse. Esa comprensión se vuelve un punto de apoyo para tu práctica. La idea de que la verdadera velocidad está en la profundidad con la que vives cada instante. Al llegar a la puerta de tu hogar, la llave gira y el clic del cerrojo resuena como un pequeño sello que cierra el día, pero también abre la posibilidad de la noche interior. Entras, y el sonido de la última luz apagándose deja que la penumbra tome su lugar, ofreciendo una tela negra sobre la cual la mente puede proyectar sus últimos pensamientos antes de descansar. En la cocina preparas una taza de té y el vapor que sube forma figuras etéreas que por un momento parecen danzar en el aire. Mientras esperas, notas cómo la sensación del calor del vaso en tus manos se extiende lentamente por tus dedos, una corriente de energía que te reconforta.
Sabes que el ritual de la noche es tan esencial como el de la mañana. Es la oportunidad de cerrar el círculo del día con gratitud y con la promesa de seguir cultivando la atención plena. Sentado en el sofá, con el té humeante entre tus manos, dejas que la mente vague, pero sin perder el ojo de la presencia. Los recuerdos del día fluyen como un río que ha sido guiado con la intención de no desviarse, pero que aún así recoge pequeñas piedras de experiencia que, al ser observadas, revelan lecciones sutiles. Piensas en la reunión inesperada, en el café que saboreaste, en la brisa que te acarició al salir del edificio, y en cómo cada uno de esos momentos, aunque aparentemente aislados, forman parte de un tejido más amplio que estás aprendiendo a tejer con cuidado. En esa reflexión, una pregunta surge sin violencia, sin urgencia: ¿cómo podré seguir integrando esa voluntad de observar y responder con intención en los momentos que aún no han aparecido? Esa interrogante, aún sin respuesta definitiva, se mantiene en el aire como un horizonte que invita a la curiosidad, a la exploración constante, a la disposición de seguir cultivando la semilla que hoy, al final del día, sigue latiendo con una energía más serena y profunda. El murmullo del aire se vuelve más denso, como si cada partícula estuviera esperando una señal. Cuando la notificación aparece en la pantalla, el pulso del corazón se eleva ligeramente, no por el contenido, sino por la interrupción inesperada de la quietud que habías construido. La decisión se fracciona en dos corrientes. La primera, una corriente que desea preservar el espacio sacro, donde la mente había empezado a deslizarse sobre la superficie de la idea. La segunda, una corriente que invita a abrir una ventana hacia lo desconocido, a permitir que nuevas voces entren y alteren la sinfonía interna. El primer instante después del clic es casi como una pausa dramática. La luz que se filtra a través de la ventana se vuelve más aguda, como si cada rayo quisiera desmenuzar el velo de la rutina. Respiras profundo, sientes cómo el aire se espesa, y sin embargo, esa presión se vuelve una oportunidad para anclarte en el presente. Cada inhalación se convierte en un ancla que retiene la mente en el ahora, mientras la exhalación suelta la rigidez que la anticipación había creado. La silla bajo ti cruje con una vibración que parece resonar con los latidos internos. Es como si el propio mobiliario respondiera a la tensión que se está gestando. En la sala, las voces comienzan a emerger una tras otra, como notas que se añaden a una partitura improvisada. Cada palabra tiene una textura distinta. Unas son ásperas, como el filo de una hoja, otras son suaves, como el roce de la seda. Cuando alguien plantea un problema que parece bloqueado, la mente, todavía envuelta en la serenidad recién descubierta, observa esa interrupción sin reaccionar inmediatamente. En lugar de lanzarse al debate, te mantienes como un espejo que refleja, sin distorsionar, la energía de los demás. Sientes la vibración de cada frase, la cadencia del lenguaje, el peso de las emociones que se esconden tras las palabras. Esa observación te permite ver patrones que antes pasaban desapercibidos, la manera en que una sugerencia pequeña puede desencadenar una cadena de ideas, cómo una duda compartida abre una brecha donde la creatividad se cuela sin ser invitada. Es entonces cuando la solución inesperada surge, como una ola que rompe en la orilla sin haber sido planeada. No es la respuesta de la lógica fría, sino una propuesta nacida del espacio entre la escucha y la reflexión. Aparece como una chispa contenida, pero al ser alimentada por la atención plena, se inflama y se vuelve un fuego tenue que ilumina el problema sin quemarlo. La solución no nace de la presión, sino del silencio interior que se había cultivado antes, del momento en que la respiración profunda volvió a convertirse en el hilo conductor que une los pensamientos dispersos. Cada vez que una oleada de ansiedad intenta volver a tomar su lugar, el acto de respirar se repite como una ola que vuelve al mar para regresar más fuerte, recordándote que la verdadera energía reside en el equilibrio entre movimiento y quietud. Mientras la discusión avanza, el cuerpo responde de maneras sutiles. La palma de la mano se calienta ligeramente. El cuello se relaja al notar que no hay necesidad de defender una postura rígida. La mirada se vuelve más amplia,
capaz de abarcar la totalidad del entorno sin enfocarse en un solo punto. Estas señales físicas son como indicadores de que la mente está comenzando a percibir los matices de la interacción, no solo el contenido superficial. La tensión que antes se sentía como una cuerda tensada, comienza a transformarse en una cuerda que vibra suavemente, capaz de producir un sonido pleno y resonante. En medio de esa vibración, aparecen preguntas que caen como gotas de lluvia sobre una superficie tibia. Cada pregunta, aunque aparentemente simple, lleva consigo la capacidad de abrir puertas internas que antes permanecían cerradas. ¿Cómo influye la presencia plena en la forma en que percibimos los retos colectivos? ¿Qué papel juega la vulnerabilidad al permitir que la propia incertidumbre sea vista por los demás? La curiosidad se vuelve un motor que impulsa la conversación más allá de la mera resolución de problemas. Se convierte en una exploración de la naturaleza misma, del trabajo en conjunto, de la danza entre la individualidad y la colectividad. El intercambio se vuelve más rico cuando cada participante, consciente de la atmósfera creada, permite que los silencios hablen. En esos momentos de pausa, los pensamientos internos tienen la oportunidad de reorganizarse, de alinearse con la energía del grupo. El silencio no es vacío, es un espacio fértil donde la intención puede germinar. En esa fase, la autoridad deja de ser una imposición y se transforma en una invitación a compartir, a co-crear, a permitir que la energía colectiva fluya sin fricción. Cada gesto, cada leve inclinación de cabeza, cada suspiro contenido se vuelve una señal que refuerza la red de conexión que se ha ido tejiendo como hilos invisibles que se entrelazan en el aire. La solución brota, no como una conclusión final, sino como una nueva vía que abre posibilidades. Se comparte con una voz calmada, sin la urgencia de validar inmediatamente, como si se ofreciera una semilla que el grupo puede regar a su ritmo. Allí, la confianza en el proceso se vuelve tangible, la certeza de que la claridad emerge cuando el ruido interno se silencia, cuando la respiración recobra su papel de ancla, cuando la atención plena se convierte en la brújula que orienta cada paso. Cada vez que la mente intenta desviarse hacia la autoprotección, la respiración actúa como un recordatorio constante, devolviendo la presencia al punto de origen. En ese punto, la atención alcanza su cúspide. El grupo está a punto de decidir, pero la decisión no es simplemente una elección entre una opción y otra. Es una invitación a observar cómo el proceso mismo de decidir se manifiesta, a reconocer la velocidad interna que acompaña la acción externa. La responsabilidad ya no recae únicamente en un individuo, sino en la totalidad del espacio compartido. Esa responsabilidad se siente ligera, como una pluma que flota sobre el agua sin hundirse, pero al mismo tiempo pesada, como la certeza de que cada gesto influye en la corriente que se está formando. Mientras la reunión se desliza hacia su cierre, la puerta que se abre al salir parece resonar con una vibración diferente, como si el edificio reconociera la energía transformada que ha circulado en sus paredes. Los rayos de sol que atraviesan las ventanas crean patrones que bailan sobre el suelo, recordando que la luz no se queda estacionaria, se mueve, se transforma, se refleja. En ese instante, el cuerpo y la mente se alinean con la danza de luz y sombra, y la comprensión de que la claridad no es ausencia de incertidumbre, sino la capacidad de reconocer la interacción entre ambas se vuelve aún más profunda. Al volver a la pequeña cocina, el aroma del café recién preparado se eleva como una señal visual de la energía en proceso de transformación. Cada sorbo se vuelve un acto de gratitud, una afirmación de que los pequeños momentos, como este, son los que construyen el tejido de la experiencia. La dulzura sutil del azúcar se mezcla con la amargura delicada del café, creando un contraste que refleja la dualidad de la jornada, la tensión y la calma, la presión y la liberación. Mientras el vapor se eleva, imaginas que esas figuras etéreas son pensamientos que se disuelven suavemente, dejando espacio para nuevas ideas. Si este viaje interior te está resonando, suscríbete al canal y comparte tus reflexiones en los comentarios. Cada aporte enriquece la sinfonía colectiva que estamos creando, y tu voz es esencial para que la conversación siga ampliándose.
Regresas al escritorio con una intención renovada, reorganizar el entorno físico como extensión de tu estado interno. La silla se desplaza ligeramente. El monitor se alinea para recibir la luz más suave. Una planta verde se sitúa en la esquina. Sus hojas vibran con la promesa de crecimiento constante, incluso en los rincones más inesperados. Cada ajuste, cada objeto que encuentra su lugar, lleva consigo una señal que el subconsciente interpreta. El acto de ordenar se vuelve una ceremonia donde la deliberación consciente se funde con la intención, reforzando el sentido de control sin caer en rigidez. Abres una hoja en blanco de tu cuaderno. La sientes como la brisa que acaricia la superficie del agua y empiezas a escribir sin prisa. Las palabras fluyen como un arroyo que busca su cauce sin forzar la corriente, permitiendo que la tinta dibuje pensamientos surgidos desde lo profundo. Aparecen fragmentos que se asemejan a versos breves, ideas que aún necesitan tiempo para madurar, todos nacidos en un espacio de quietud consciente. En esa hoja, una duda se insinúa nuevamente: ¿cómo extender esta práctica de atención plena más allá del ámbito laboral y del hogar? La respuesta comienza a formarse mientras tu mirada se posa en la ventana, donde un ciclista atraviesa la calle con la serenidad de quien conoce su propio ritmo. Observas su postura estable, sus pedaladas uniformes, y te preguntas si esa estabilidad proviene de la respiración, del aprecio por el momento presente. Decides, entonces, integrar breves momentos de observación consciente en tus desplazamientos. Imagina que mientras esperas el semáforo, te detienes un instante para notar la textura del aire en la piel, el sonido distante de los claxones, el latido de tu corazón alineado con el pulso urbano. Esa pequeña incursión será un experimento, una semilla plantada en el terreno de la vida cotidiana, destinada a germinar en mayor presencia, en reacciones menos automáticas, en una apertura más amplia a lo inesperado. A medida que el día se despide, el cielo se tiñe de violeta y cobre, reflejándose en los cristales y recordando que cada ciclo posee su propio color, su propia energía. El tránsito del color es también un recordatorio de la transitoriedad, de cómo los estados emocionales cambian y de cómo la observación sin juicio permite navegar esas transiciones con mayor ligereza. El verdadero desafío no está en buscar un estado permanente de paz, sino en reconocer y honrar cada emoción que surge, dejándola pasar como una nube que atraviesa el cielo sin que el sol pierda su brillo. En ese equilibrio, la frase interna, confío en la fluidez del día, vuelve a resonar, ahora cargada de la profundidad de haber sido puesta a prueba, de haber encontrado resistencia y haberla abrazado como parte del proceso. El timbre anuncia el fin de la jornada laboral. Al apagar la computadora, la luz que bañaba la pantalla se vuelve tenue, cediendo su lugar a la luz cálida de la lámpara de escritorio. Esa luz crea una atmósfera íntima, como si el mundo exterior se retirara para dar paso a un espacio interno más profundo. Te levantas y cruzas el umbral con la sensación de que cada paso fuera del edificio lleva consigo una carga de intención. En el hall, el aroma a madera y a detergente se combina, generando una sinfonía olfativa que recuerda que la atención plena no se limita a los momentos deliberados, sino que impregna también los instantes que parecen triviales. Al salir al exterior, una brisa fresca acaricia tu rostro, levantando una corriente de pensamientos que se disuelven al contacto con el aire. En esa sensación percibes la unión entre lo interno y lo externo, como si cada inhalación fuera un puente que conecta la energía de tu interior con la vibración del universo que te rodea. Caminar hacia el coche se convierte en una exploración de los sonidos de la ciudad al anochecer. El rumor de los pasos en la acera, el canto lejano de un pájaro nocturno, el murmullo sutil de conversaciones que se escapan de las ventanas abiertas. Todo se funde en un concierto que, aunque rastrero, lleva una melodía de vida que puedes escuchar si decides prestar atención. Mientras el motor arranca, el aroma a gasolina se mezcla con la fragancia de la noche, creando una combinación inesperada que forma parte del escenario sensorial que has aprendido a observar. En el trayecto de regreso a casa, el tráfico se vuelve más denso,
En lugar de frustración, tomas la oportunidad para observar cómo la paciencia se manifiesta dentro de ti. Cada parada en un semáforo, cada coche que avanza lentamente, se convierten en recordatorios de que la velocidad no siempre equivale a progreso y que el fluir del día puede mantenerse en armonía aun cuando las circunstancias externas parezcan ralentizarse. Esa comprensión se vuelve un punto de apoyo para tu práctica. La idea de que la verdadera velocidad está en la profundidad con la que vives cada instante.